Quiero que reflexionen por un momento y se imaginen cómo visualizaban su vida cuando eran pequeños. Se imaginaban solteros, casados, viviendo en la ciudad o en el país que están, trabajando en una oficina, siendo turistas o a lo mejor, no sé, siendo la esposa de Michael Jackson. Hago esta reflexión porque nos crearon con el paradigma de que hay que tener una estabilidad financiera, una familia ideal, un trabajo estable o 1 millón de amigos para sentirnos completos. Pero, ¿realmente nos enseñan también a calibrar nuestras expectativas? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una relación o un proyecto en el que hemos invertido tanto esfuerzo no resulta ser exactamente como lo imaginamos? O bueno, para ser más actuales, ¿qué pasa cuando el mundo de repente se pone en pausa y nos tenemos que preguntar, what now? ¿Cómo espero cuando hay que esperar? Si hay algo que los recientes acontecimientos han dejado claro, es que no tenemos ningún control sobre lo que nos pase. Ahora, donde sí tenemos control es sobre cómo decidimos aceptar las circunstancias. Indagando sobre este tema, un amigo y mentor me hizo la siguiente reflexión. Él me dijo, la vida es como un juego de cartas, ¿ok? Y a cada quien le tocan unas cartas. Al que le toca la mejor mano, de repente se da cuenta que tiene una carta que no le gusta. Ese tipo se puede enfocar todo el partido mirando la carta que no le gusta, pasarla malísimo e incluso puede ganar la partida. Los otros, que teníamos unas cartas a lo mejor no tan buenas como él, hicimos todo lo que podíamos para disfrutar de ese proceso. Lo importante es que no nos podemos olvidar de que es un juego. O sea, al final ganes o pierdas, no importa, es un juego. Si vemos esto de esta manera, esto manda la felicidad hacia adentro, o sea, hacia la perspectiva que tú tienes sobre cómo tú decides ver tus cartas o sobre cómo las aceptes. El sufrimiento, por otro lado, es la no aceptación de esas cartas. Dicho esto, esta charla no pretende hablarles sobre cómo ser o no ser feliz o darles una fórmula mágica de cómo vivir la vida y una poción, no. Lo que sí pretende es que reflexionemos sobre este momento What Now y veamos cómo podemos usar esas cartas a nuestro favor. Mi What Now me llevó a convertirme en una nómada digital y en el proceso darme cuenta que millones de personas más estaban embarcadas en ese viaje. Así que vamos a lo básico. ¿Qué es un nómada digital? Bueno, un nómada digital es una persona que va por el mundo pegándose a todas las redes de Wi-Fi que pueda. Bueno, no, es mucho más que eso. Realmente la palabra nómada hace referencia a una persona, un grupo de personas en constante movimiento sin un lugar fijo donde vivir. Por otro lado, la palabra digital hace referencia a un dispositivo o sistema que crea, presenta, transporta o almacena información. Entonces, si juntamos estas dos palabras, nómada, digital, estaríamos hablando de una persona en constante movimiento que crea o desarrolla una tarea que necesita algún tipo de conexión virtual. En los últimos años, el nomadismo digital ha cogido mucha popularidad, pero vivir así no es tarea fácil. Nada pasa ni en los tiempos ni de la manera en la que nos lo esperábamos. Así que les voy a compartir algunos factores para que tengan en cuenta si quieren indagar un poquito más en este estilo de vida. Imaginen que tienen una meta, ¿ok? Como ya todos sabemos, las vainas no pasan por arte de magia. No es un genio quien viene y nos concede los deseos que queremos y no, tampoco es un paquete de Amazon que llega a la puerta de nuestra casa. Incluso, muchos nos habremos dado cuenta que el camino para lograr nuestras metas ni siquiera tiene forma de línea recta. Es más bien algo así. La vida tiene una manera de entregarnos nuestros deseos y es en forma de reto. Es como, ¿tú querías esto? Listo, gánatelo. Cuando superé mi fase de querer casarme con Michael Jackson, descubrí a Salvador Dalí, quien me hizo entender que podía ser diseñadora. Unos años después de una crisis económica, me mudé a Europa, me gradué, me nacionalicé española, caí en una depresión. Cuando pensé que estaba saliendo de esa depresión, me robaron todo lo que tenía en mi casa, así que después de 14 años decidí volver a este lado del mundo para estar un poquito más cerca de mi familia. En el año 2019 estaba en Estados Unidos recibiendo múltiples propuestas profesionales de agencias de diseño y de publicidad
E incluso me gané una beca para trabajar con una de las compañías más punteras en diseño web del mundo. 2 semanas antes de mudarme a New York, me llamó mi abogado y me dijo que me habían negado la visa y que tenía que salir del país lo antes posible. Ese día cerré todas las cortinas de mi casa, abracé a mi hoy en día muy traumatizada perrita y lloré, mucho. Eventualmente decidí darle la vuelta a la situación y me dije a mí misma, no me voy a quedar sentada esperando, y si tengo que salir del país lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Así que empecé por Europa, visitando a mis clientes y amigos. De Europa salté a Bali porque me sentía como Julia Roberts en Eat, Pray, Love. De Bali me fui a Vietnam, donde estuve a un paso de quedarme a vivir en el sudeste asiático, cuando de repente recibí otra llamada. Esta vez no era mi abogado. Era uno de los fundadores de Mad School Punta Cana, contándome que tenían un proyecto pionero para formar creativos globales y querían que viniera a enseñar aquí. Llegó la pandemia y aquí me quedé. En contra de todos mis planes y expectativas, me di cuenta de lo equivocada que había estado todo este tiempo enfocándome en un único camino para lograr mis metas. Incluso me olvidé del factor sorpresa de la vida. Afortunadamente, la inversión emocional y profesional que había puesto previamente se vieron recompensadas, porque las oportunidades no desaparecieron, ellas me siguieron. Nada de esto pasó por arte de magia, les recuerdo. Fueron muchos años de abonar el terreno, de trabajar en las madrugadas, de no ganar dinero para poderlo invertir en cierto tipo de proyectos, de perderme de muchos momentos de ocio con mis amigos para poder llegar al nivel profesional y lograr las conexiones que yo quería. Con esto, lo que les quiero decir es que no le teman al fracaso y no le teman a los retos. Si miramos bien, a lo largo de la historia, las personas más exitosas son las que más fracasos han tenido, pero justamente porque son las que más veces lo intentan. Si hay algo que los últimos acontecimientos de la historia han dejado claro, es que el trabajo remoto llegó para quedarse. Y no es ninguna sorpresa que gigantes como Apple, Twitter o Facebook hayan decidido implementarlo definitivamente en sus compañías. En los últimos años, el término nómada digital en las búsquedas de Google se ha disparado exponencialmente y se estima que hay un número de 35 millones de nómadas en el mundo actualmente, de las cuales solamente el 31% somos mujeres versus el 69% de los hombres. Tenemos mucho trabajo que hacer en este campo también. Esto quiere decir que si la comunidad de nómadas digitales fuera un país, estaríamos en el ranking número 41, siguiendo a Canadá y a Marruecos en número de habitantes. Incluso hay 21 países que han decidido otorgar visas para nómadas digitales específicamente y 28 países más que están otorgando visas para estadías de 6 meses. Según el Harvard Business Review, los nómadas somos salvajes tecnológicos, estamos en constante evolución de nuestras habilidades, factores clave para que el 90% de los nómadas digitales de Estados Unidos aseguren que están satisfechos con su trabajo. Si esto todavía no los convence para contratar a un nómada digital o para dejar a su marido e irse a viajar, yo no sé a qué están esperando. Encontrar momentos de desconexión es tan importante como la disciplina que el trabajo conlleva, ya que nos ayudan a fomentar la creatividad, la productividad, la motivación. Afortunadamente, hemos logrado romper con el paradigma de la oficina como única opción y hemos logrado encontrar ese equilibrio entre sacar nuestras carreras adelante y disfrutar de la vida. Eso, para muchos de nosotros hoy en día, es la nueva riqueza. Por ejemplo, una de las compañías con las que yo trabajo es 100% remota. Somos 95 creativos regados por el mundo. Nuestro cliente está entre Chicago y Londres, mi director creativo está en Miami, nuestros desarrolladores están en Nepal y yo hoy coordino el diseño desde Punta Cana. Me he movido tanto que nuestro cliente abre la reunión semanal con un juego que se llama ¿En qué parte del mundo está caro? Eso en otra época hubiera sido impensable o incluso irresponsable, pero hoy en día ayuda a que las reuniones sean más dinámicas y divertidas, porque es que al final el trabajo se hace y se hace con gusto. Eso es algo que inculcamos mucho en nuestros estudiantes.
pero ellos ya afortunadamente son una generación que viene programada para ser creativos globales. Nos llevan mucha ventaja a todos nosotros. A la hora de ser un nómada por el mundo, factores como la desconexión, la soledad, extrañar a la familia, otros como la fatiga por los constantes viajes, cambios culturales, el manejo de impuestos, seguros médicos o no encontrar los productos a los que estamos acostumbrados en nuestro día a día pueden llegar a afectarnos. Pero como yo lo veo, ser nómada no significa que tengamos que perder la conexión con nuestra familia y nuestra carrera. Yo lo veo como un complemento para hacer lo que más amamos a la vez que vamos viajando despacio. El desapego es probablemente la lección que más veces he tenido que repetir a lo largo de estos años. Pero con el tiempo aprendemos a dejar de valorar tanto las cosas, aprendes a valorar experiencias encima de los objetos, aprendes a valorar más ese abrazo que le das a tus seres queridos en cada reencuentro o incluso a estar más conectado con ellos. Aprendes a entender que al despegar hay una despedida, pero que al aterrizar siempre hay una bienvenida. Cuando logramos entender el verdadero significado de la impermanencia, la vida se vuelve muy liviana. Actualmente tengo mis cosas regadas en 4 países. He tenido que llamar hogar a aproximadamente a 25 sitios distintos en los últimos años, buscado casas de acogida para 19 plantas y lo más doloroso de todo, tengo como 60 pares de zapatos guardados en cajas sin ser usados. Adicionalmente a eso tenemos que sumarle que actualmente me encuentro haciendo el duelo para el air fryer que tengo en República Dominicana. ¿Y ustedes? ¿Estarían dispuestos a desapegarse de sus cosas? Piénsenlo. En el momento en el que piensen que lo tienen todo bajo control, es probablemente la hora de volver a empezar. Así que sin miedo, la próxima vez que tengan un reto enfrente, sin miedo pregúntense, saquen su carta y pregúntense, ¿cuál es la mejor manera de enfrentarlo? ¿Hice todo lo que quería o me quedé con las ganas? Yo por mi parte con esto los dejo porque tengo un nuevo juego de cartas esperando a ser jugado. Muchas gracias.